Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos da muchísimo gusto poderles saludar. Qué bueno que ya estén con nosotros conectándose en esta mañana después de un fin de semana lluvioso. Estamos listos y preparados este domingo para nuestra reunión semanal. Un saludo a todos los que se están conectando, a todos los que están en esta transmisión en vivo, a quienes están en nuestra cuenta en Facebook, Iglesia del Señor Cuernavaca, y a quienes están también en YouTube IDS Cuernavaca. Recuerden que a lo largo de la transmisión estamos esperando sus comentarios en el momento en que reciben una palabra, y también los que se anexan durante todo el día o durante la semana incluso. También déjenos un comentario para que nosotros sepamos que la palabra de Dios ha llegado a sus corazones. Y es precisamente la lectura del día de hoy, allá en la palabra de Dios, que vamos a realizar, situada en Hebreos 10. Te pido que busques Hebreos 10, que compartas tu Biblia con alguien que esté cerca de ti, o también lo puedes leer en la pantalla. Hebreos 10 vamos a leer desde el versículo 32 hasta el versículo 39. Leamos juntos en voz alta. Acuérdense de los primeros tiempos, cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles, aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. Otras veces, ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Sufrieron junto con los que fueron metidos a la cárcel, y cuando a ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. Sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores que durarán para siempre. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido, pues dentro de muy poco tiempo aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles, y nuestras almas serán salvas. Leamos juntos una vez más el versículo 39. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles, y nuestras almas serán salvas. Es la palabra de Dios de esta mañana. Qué bueno que pudimos leerlo como congregación todos juntos. Vamos ahora a recibir el mensaje que ya está listo con nuestro pastor. Te pido que dispongas todo lo que está alrededor tuyo, elimines alguna fuente de distracción y que te enfoques en escuchar lo que Dios tiene para nuestra vida. Una vez más es una gran bendición poder encontrarnos en esta transmisión y el propósito principal es predicar la palabra del Señor. Para mí es un gran gozo y regocijo, pero también una responsabilidad poder abrir la palabra de Dios y compartirles lo que después de haber orado creo que es la palabra que el Señor quiere para cada uno de sus hijos. Los métodos de Dios para promover a sus hijos a niveles de aprobación a veces parecen extraños e incomprensibles. Podríamos decir también que los caminos de Dios no son los caminos del hombre. El profeta Isaías dijo que los caminos de Dios son mucho más altos que los caminos del hombre y que sus pensamientos también son mucho más altos que los pensamientos del hombre. Entonces, no podemos entender a primera instancia lo que Dios quiere enseñarnos, lo que Dios quiere transmitirnos. Dios quiere llevarnos por sendas para alcanzar un propósito, la victoria del Señor. Y que seamos aprobados en todos los caminos de Dios. Y también lo importante es descubrir los caminos de Dios. Estar guiados por el Espíritu Santo y de esa manera caminaremos donde Dios quiere que caminemos y aprobaremos, que eso es lo más importante, los caminos que Dios ha trazado
para cada uno de nosotros. Recordemos que Dios es Dios personal. Dios tiene un trato personal con cada uno de sus hijos. Y ahora en esta ocasión también Dios tiene un trato personal y Dios tiene una palabra personal con cada uno de sus hijos. Dice la Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Esta es una palabra dada al pueblo de Israel. Y Dios les advierte y les dice, te vas a acordar de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído en el desierto durante estos 40 años. ¿Quién los condujo por el camino? Dios, dice esta palabra. Esto es que no ellos fueron los que tomaron la decisión por qué caminos andar en el desierto. Si bien había rutas comerciales y el tramo que ellos iban a recorrer de acuerdo a la promesa que Dios les había dado de la tierra prometida, pues había rutas comerciales, había caminos ya trazados para esos lugares. Pero la situación fue que la sorpresa para el pueblo de Israel es que no fueron por esos caminos ya trazados, sino que Dios los llevó por otros caminos. Y es aquí donde empieza a tener sentido esta palabra que quiero compartirles, a tomar fuerza y esta palabra y a llegar a nuestro corazón para entender lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. El camino que el Señor, tu Dios, ha traído por el desierto. Pero luego añade y dice, para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón. Entonces, el camino que Dios le trazó al pueblo de Israel en específico era con estos propósitos. Dice, para humillarte. Y esto suena fuerte. Para humillarte. Pero además dice, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón. Para ver si guardabas o no, si guardarías o no sus mandamientos. Este mismo pasaje en Nueva Traducción Viviente dice así: recuerda cómo el Señor tu Dios te guió en el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías los mandatos, sus mandatos, los mandatos de Dios. Entonces, Dios nos lleva por sendas, por caminos, los métodos que Dios usa para promover a sus hijos a niveles de aprobación, a veces parecen métodos extraños. Como decía al inicio, también parecen métodos incomprendidos. Dios lleva a su pueblo por el desierto. Aquí señala dos propósitos en estos versículos que he leído en Nueva Traducción Viviente y en Nueva Biblia de las Américas. Dice, para humillarte. Entendamos que esto tiene un propósito que debemos atender y comprender perfectamente de lo que Dios quiere revelar a su pueblo. Humillarte. Esto es para... Dios usa una herramienta para que el pueblo aprenda a depender de Él absolutamente en todo. Cuando la Biblia hace referencia a Dios usando este recurso, esta herramienta de humillar, es para eso. Por eso la Biblia nos enseña también en otros pasajes que nosotros debemos humillarnos delante de nuestro Dios. Y humillarnos quiere decir que aprendamos a depender total y absolutamente de Dios en todas las cosas. A confiar en Dios en todas las cosas, total y absolutamente. El pueblo de Israel necesitaba aprender a confiar en Dios en todo ese peregrinar por el desierto. Dios usa entonces esa herramienta que es humillar. Pero humillar no significa avergonzar a su pueblo, sino humillar es
repito nuevamente, para que el pueblo aprendiera a confiar total y absolutamente en Dios. A lo largo de nuestra vida cristiana, a lo largo de nuestra vida, también Dios usa herramientas. Algunas de ellas nos parecen extrañas, los métodos que Dios usa, y algunos de ellos también son incomprendidos. No alcanzamos a entender qué es lo que Dios quiere enseñarnos, hacia dónde Dios quiere llevarnos, qué es lo que Dios quiere forjar en nosotros. En este caso, el pueblo de Israel necesitaba aprender a confiar en Dios total y absolutamente. Y tú y yo también necesitamos aprender a confiar en Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y en esa herramienta y en ese en ese viaje, en ese peregrinar del pueblo de Israel por el desierto, vemos que aflora algo en lo cual también Dios quiere trabajar en nuestras vidas. Porque afloró en el pueblo de Israel. Podríamos nosotros hacer una exclamación. ¿Qué carácter tenía el pueblo de Israel? Ese carácter se manifestó en el paso por el desierto. ¿Cuál era el fruto de ese carácter? Bueno, quejas, murmuración, críticas y muchas expresiones más que tienen que ver con el carácter. En nuestros tiempos se señalan 8 tipos de carácter. Así lo señala, lo enseña la psicología. Manifestándose 8 tipos de carácter que pueden ser en el ser humano. El pueblo de Israel, entonces, a través de esa herramienta que Dios usa, por ese camino que no era el que ellos tomaron, sino el que Dios les marcó, porque ellos iban siendo guiados por una nube y una columna de fuego. Entonces el caminar, Dios lo trazó, pero Dios utilizó ese recurso para que aflorara lo que había en el corazón del pueblo de Israel. Y se manifestó, entre otras cosas, su carácter. ¿Cuántas veces se opusieron a Moisés? ¿Cuántas veces criticaron? ¿Cuántas veces añoraron inclusive el regresar a Egipto? ¿Cuántas veces recordaban la comida? ¿Cuántas veces criticaron? ¿Cuántas veces murmuraron? Afloró el carácter del pueblo de Israel. Pero cuando nosotros leemos y recordamos todo lo que pasó el pueblo de Israel, a veces ya se nos hace muy trillado, ya muy recurrente, pero saquemos lecciones vivas para nuestras vidas que tienen que ser lecciones funcionales para este tiempo. Nuestro carácter en la vida diaria. Nosotros vamos también en una similitud, en un peregrinar, vamos de paso por esta tierra, por este mundo, y nuestro carácter en la vida diaria. Si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, entonces no vamos a tomar los caminos que nosotros queramos, sino vamos a tomar los caminos que el Espíritu Santo usa para que podamos sacar aquello que está estorbando en nuestras vidas. Dios quiere purificarnos. Dios quiere humillarnos y entendamos bien eso. Humillar no es para avergonzar, sino humillar es para que aprendamos a tener una confianza en Dios total y absoluta. Nuestro carácter en la vida diaria. Ya no pensemos ahora específicamente en lo que el pueblo de Israel pudo haber pasado. Sí, lo leemos en la Biblia y por más que profundicemos, pues no pasamos eso nosotros. No estuvimos o no estamos en un desierto. No enfrentamos todo lo que ellos enfrentaron. Pero en nuestra vida diaria, ahí sí podemos aprender lecciones que nos pueden servir muchísimo para aprobar. Porque ese es el asunto. Tenemos que aprobar en todo aquello que el Señor está utilizando como recursos para limpiarnos y purificarnos. ¿Qué sucede cuando de pronto se descompone el auto? ¿Qué es lo que aflora en nuestra vida? ¿O qué ocurre cuando que se pusieron como de moda ahora en estos días recientes los bloqueos en la ciudad? Hay un caos vial. ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son nuestras reacciones? ¿Nuestro carácter cómo aflora?
de frustración, de enojo. ¿Qué sucede cuando estamos en esa realidad de la vida? O ahora también que ha tenido un repunte bastante interesante el uso de la Internet en los trabajos, en la educación, en la oficina, en la política, en todas las áreas prácticamente. Y para nosotros en el ámbito espiritual también, porque ha sido un recurso con el cual hemos estado predicando la palabra de Dios, utilizándolo con esos propósitos. Pero ¿qué sucede cuando falla la Internet? ¿Qué sucede cuando la Internet está muy lenta? ¿Qué sucede cuando se terminan los datos? ¿Qué sucede en nuestra vida diaria cuando enfrentamos esas adversidades? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo es nuestro carácter ante este tipo de situaciones? O algo que podría ser también, no sé a cuántos les haya sucedido, que de pronto se meten a bañar y todavía no terminan, o apenas están empezando, o están enjabonados y de pronto se va el agua, ya no hay agua. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Qué hacemos ante este tipo de situaciones? Aflora el carácter. Los caminos que Dios usa tienen propósitos para que salga de nosotros lo que a Dios no le agrada y lo que a nosotros nos estorba para poder ser perfeccionados. Necesitamos aprobar en todos nuestros caminos. Bueno, el pueblo de Israel pasó verdaderas dificultades. Igual nosotros podemos enfrentar en esta vida muchísimas dificultades. Pero ¿qué dice la Biblia en relación a este tema del carácter? Filipenses capítulo 1, versículo 11 dice: que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. El carácter justo que Jesucristo produce en su vida. Entonces, en esta primera parte del mensaje, en esta reflexión del mensaje, de cuando Dios nos lleva por sendas que nos parecen inusuales, que nos parecen caminos incomprendidos por nosotros, y Cristo Jesús quiere forjar en nosotros ese carácter que está en Él. Y eso es lo que anhelamos en la vida cristiana, que el carácter justo que Jesucristo produce en nuestras vidas esté presente, que podamos ser aprobados en esta área, en este asunto de cuando vienen adversidades a nuestra vida. Y pueden presentarse, yo solamente hablé de algunas, como el tráfico vehicular, como la Internet, como ese tipo de cosas, pero puede haber otro tipo de adversidades, por supuesto, en la vida. Nuestro carácter tiene que estar atado al de Jesucristo para que podamos ser aprobados, y ese carácter justo que Jesucristo produce en tu vida y en mi vida esté presente. Nota eso, es Cristo Jesús produciendo ese carácter. Sí, por supuesto, si nos ponemos a reflexionar en ello, pues todos tenemos un temperamento, y el temperamento es algo genético, es algo que se hereda. Pero el carácter, sí, aunque está atado al temperamento, pero el carácter también es el resultado de nuestro entorno, de cómo fuimos educados, de lo que pasa en nuestra vida. Entonces, necesitamos que Cristo Jesús reine completamente en nuestra vida, para que, atravesando cualquier situación, nuevamente repito, Filipenses 1:11, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida esté presente en tu vida y en mi vida, para que aprobemos en estos caminos de Dios. ¿Qué sucede? Porque estamos hablando de esos caminos que a veces no entendemos y necesitamos ser aprobados en todo lo que tengamos que enfrentar aquí en la vida cristiana. ¿Qué sucede cuando Dios nos lleva, en otro ejemplo, a enfrentar otro tipo de situaciones?
Bien, leo Génesis capítulo 16, versículos 7 al 9. El ángel del Señor encontró a Agar en el desierto, junto a un manantial de agua, en el camino que lleva a Sur. El ángel le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Estoy huyendo de mi señora, Sarai, contestó ella. El ángel del Señor le dijo: regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Cuando Dios da una instrucción de esta naturaleza, este pasaje revela la presencia, la manifestación del ángel del Señor, es decir, Jesucristo. Jesucristo lo sabe todo, lo entiende todo. Él no fue creado, Él ha existido eternamente y para siempre. Entonces se encuentra con Agar. Y la historia nos relata la historia que Agar era sierva de Sarai. Y Sarai era esposa de Abraham. No tenían hijos, no podían procrear hijos. Entonces Sarai dijo a Abraham: bueno, aquí está mi sierva Agar, puedes llegarte a ella y procrear un hijo y será como el mío. Pero esos métodos y esos caminos del hombre fracasan porque no son los diseños de Dios. Entonces, Cristo Jesús, conociendo todo perfectamente cómo estaba la situación en esa familia, Abraham, Sara o Sarai, que es la misma persona, y Agar, específicamente la instrucción para Agar es: ve, regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Dios utiliza estos recursos, estos caminos, para perfeccionarnos. Y muchas veces queremos evadir esos caminos, queremos trazar nuestros propios caminos. Pero Dios nos confronta y nos lleva por este tipo de caminos, de situaciones, para que nuestro corazón se perfeccione, para que podamos ser aprobados. Y a veces es duro, difícil pensar en enfrentar este tipo de mandamientos, este tipo de órdenes, de instrucciones que Dios nos da, pero tenemos que hacerlo. Como en el ambiente, en una familia, Dios ha establecido los roles perfectamente, de papá, de mamá, de los hijos. Y esos roles están basados en la autoridad que Dios ha delegado. Y ahí hay modelos de autoridad que Dios quiere que se respeten. Y a veces queremos evadir esos caminos que Dios nos ha puesto. Cuando Dios específicamente a través de Jesucristo le dice a Agar que regresara y que se sometiera a su señora, a Sarai, entonces le estaba llevando a confrontar una situación bastante difícil para Agar. Y en cualquier otro ámbito de la vida para nosotros, porque apliquemos eso para algo funcional en nuestra vida. Sí, en la vida familiar eso ocurre. Tratamos a veces de evadir nuestras responsabilidades o de enfrentar lo que Dios quiere que enfrentemos. A veces tenemos que, como padres, reconocer dónde nos hemos equivocado y, como papá, pedir perdón a la esposa, a los hijos. Igual la esposa también tiene que enfrentar la realidad donde se ha equivocado, pedir perdón al esposo, a los hijos. Y los hijos también hacia los padres. Entonces, no tratemos de evadir. Los caminos que Dios traza tienen propósitos. En este caso, era someterse a una autoridad. Esto también aplica y funciona en el ámbito de la iglesia. ¿Cuántas veces como congregantes queremos evadir la autoridad, lo que Dios ha establecido sobre nuestras vidas, y queremos hacer y tomamos decisiones, pero cuando Dios nos habla y nos dice, regresa y sométete, entonces a veces parecemos que esa palabra no viene de Dios, pero Dios trabaja así porque Dios conoce todo. Dios quiere perfeccionar nuestra vida. Cada uno de nosotros como cristianos debe estar bajo autoridad, dice la Biblia. Yo debo estar bajo autoridad, yo estoy bajo autoridad. Debo reconocer a alguien en mi vida como una autoridad espiritual. Y si Dios me lleva
a reconocer, a someterme a esa autoridad, yo tengo que hacerlo. Los caminos de Dios tienen propósitos. Claro, nos sometemos a nuestras autoridades siempre y cuando esté todo sustentado en la palabra de Dios. Todo ello es regido por la palabra de Dios. Aquí nada se sale de gobierno, aquí nada se sale de control, aquí no hay anarquía, aquí no hay abuso, no. Todo sometido a los principios de la palabra de Dios, si los aplicamos correctamente, serán bendición para nuestras vidas. Los métodos divinos usados para probar a sus hijos tienen muchas aristas, muchos caminos. Hemos visto dos casos, el caso recién apenas de Agar sometiéndose a su señora. También hicimos referencia a los caminos del pueblo de Israel, que no caminaron por donde ellos querían, sino que Dios les trazó la ruta. Ahora veamos otro ejemplo bíblico, cómo es también importante entender que debemos aprobar en la circunstancia que estemos pasando. Ahora me refiero al rey Salomón. Recordemos que la Biblia nos da el contexto de Salomón, el rey más sabio, el rey más rico. Así dice la Biblia, así lo presenta la Biblia. Dice en el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 5. Pero una noche en que Salomón dormía en Gabaón, el Señor se le apareció en sueños y le dijo: pídeme lo que quieras, que yo te conceda. Veamos que ahora es algo totalmente distinto a lo anterior, a los dos casos anteriores. En el primero es un camino que el pueblo no elige. En el segundo es una instrucción específica: ve y regresa y sométete a una autoridad. Pero en este tercer caso, ahora Dios le da la oportunidad a Salomón para elegir. Entonces, si reflexionamos de veras y meditamos perfectamente en la esencia de todos estos tres casos que hemos visto en la Biblia, no sé cuál sea, o si hay alguno más fácil que otro o más difícil que otro. Pero aquí el caso es que Dios le da la oportunidad a Salomón para elegir. Veamos algo del trasfondo de lo que ocurre en este pasaje específico del primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 5. Gabaón era el lugar de ofrendas, porque allí se encontraba el tabernáculo que Moisés, siervo del Señor, había construido en el desierto. Ahí en ese lugar, recuerden que todavía no se construía el templo de Jerusalén. Salomón apenas estaba asumiendo su reinado. Todavía no construía el templo. Dios le dio una promesa al rey David de que su hijo le construiría una casa. Entonces, aquí vemos la intención del corazón de Salomón. Un rey que quiso honrar a Dios y fue a ofrecerle sacrificios. Y el contexto de esta historia enseña que ofreció 1000 ofrendas quemadas. Eso fue algo sumamente impresionante. Todo el movimiento que hubo para presentar 1000 ofrendas no lo alcanzamos nosotros a dimensionar y a entender. Fue una tarea bastante titánica, bastante ardua. Se necesitaban muchos sacerdotes, se necesitaba mucha gente trabajando. Era un gran movimiento. Era algo que fue algo que llamó la atención, no solo de los pueblos aledaños, no solamente del propio pueblo de Israel, sino también Dios se fijó en la acción de este rey. 1000 ofrendas quemadas. ¿Y por qué estaba ahí en Gabaón? Lo repito, porque ese era el lugar donde se presentaban las ofrendas, porque ahí Moisés había levantado ese tabernáculo que Dios le había instruido que levantara. Además, la Biblia nos señala otros eventos en Gabaón que es oportuno también mencionarlos. Fue el lugar ahí en ese valle en donde
Josué juntamente con el pueblo de Israel, y el sol se detuvo, la luna también. Fue lugar también donde hubo una instrucción por parte del rey Saúl de mandar a matar a muchas personas ahí en Gabaón. Entonces era un lugar que tenía ya varios eventos importantes en la vida del pueblo de Israel. Pero lo que señalamos aquí, que sobresale en todo esto, es que era un lugar de adoración. Y en ese lugar de adoración, donde el rey Salomón presenta una ofrenda sumamente abundante, una ofrenda que conmovió todo aquello que nunca antes se había practicado, en esa ofrenda y en esa acción del rey Salomón es el antecedente en donde Dios se agrada. Inmediatamente entonces está conectado con este verso que he leído, el cual leo una vez más. Dice: pero una noche en que Salomón dormía en Gabaón. Es decir, que Salomón había recientemente presentado esas 1000 ofrendas quemadas, y esa noche, mientras estaba durmiendo, el Señor se le apareció en sueños y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te conceda. ¿Qué pediríamos nosotros si Dios nos hiciera exactamente eso que le hizo a Salomón? Pídeme lo que quieras. Si Dios nos ofreciera algo así, ¿qué pediríamos? Yo no sé qué pediríamos, pero aprendamos de este rey. Salomón no pidió riquezas, Salomón no pidió fama, Salomón pidió sabiduría. Sabiduría para gobernar a ese pueblo, porque es un pueblo grande, numeroso, dijo Salomón. Entonces Dios le concedió esa petición. Pero además, dice Dios, porque no me pediste ni riquezas ni fama, sino sabiduría para gobernar este pueblo, yo te voy a añadir riquezas y fama. Y fue el rey más rico, según la Biblia lo enseña, y dice que no habrá otro rey como él en esa prosperidad. Y fue el hombre más sabio de la tierra. Por supuesto, no hay comparación con Jesucristo, sino hablamos de los mortales. Fue el hombre más sabio de la tierra. Dios le concedió a Salomón eso que anheló en su corazón, porque Salomón aprobó. Los caminos de Dios entonces son distintos para nosotros. Caminos bien establecidos, los cuales tenemos que obedecer. Mandamientos en los cuales Dios nos dice: ve y haz esto. Sométete, como en el caso de Agar, a tu autoridad. Y en ese tercer caso, que es en el cual nosotros tenemos que aprender, Dios nos ha dejado libre albedrío, capacidad de decisión. Y es allí donde tenemos que manifestar quién gobierna en nuestra vida. Si es el Espíritu Santo, no estaremos tomando caminos equivocados, sino estaremos agradando el corazón de Dios. La elección en donde Dios nos dice: tú tomas la decisión. Y creo que hemos enfrentado en la vida decisiones, creo que hemos enfrentado en la vida momentos de elegir algo. Lo importante es ser aprobados. Elegir conforme a la voluntad de Dios. Elegir conforme al corazón de Dios. Elegir conforme a la palabra de Dios. La palabra nos guía. La palabra nos conduce por sendas de rectitud. La palabra siempre nos trazará. La palabra de Dios, la Biblia, siempre nos trazará el camino correcto para tu vida y para mi vida. Dios quiere que seamos aprobados. Les llevo ahora, vamos juntos al Nuevo Testamento y vamos a escuchar la lectura de este pasaje en donde el Señor Jesucristo nos enseña también verdades importantes, fundamentales, en este tema y en este asunto de ser aprobados y de buscar la dirección de Dios en nuestra vida.
Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8. Cierto día, Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle: hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo: no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo: aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él de día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, él pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Este pasaje nos enseña cosas funcionales para nuestra vida. Y Jesucristo específicamente en este pasaje de Lucas 18 nos enseña el mundo de la fe, nos enseña el mundo de la oración y también nos enseña el mundo de perseverar. Tres cosas que son importantes para poder ser aprobados: el mundo de la fe, el mundo de la oración y el mundo de perseverar. Jesucristo en este pasaje utiliza a un juez que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por las personas de la ciudad. Y Jesucristo enseña ahí que había una viuda, y recordemos que en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel era una encomienda divina de resguardar y proteger a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros. Pero en este caso de la viuda, era un mandato explícito de Dios de proteger a las viudas. ¿Por qué? Porque en una cultura prominentemente patriarcal, una mujer que quedaba viuda prácticamente quedaba desamparada. Por eso Dios instruyó a su pueblo a atender a las viudas. Entonces aquí hace esa referencia a Jesucristo y dice: una viuda de esa ciudad acudía en repetidas ocasiones para decirle al juez: hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Pero la perseverancia de esta mujer fue lo que tocó el corazón de este juez. Dijo: no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones. Aprendamos entonces lo que Jesús nos quiere enseñar para nuestra vida ahora, en este tiempo que estamos viviendo, que es algo real, que es algo funcional, que es algo necesario, que tú y yo necesitamos. Jesucristo nos está enseñando a orar siempre, a buscar a Dios con todo nuestro corazón en todo momento. El apóstol Pablo también lo presentó de otra manera y Pablo dijo: orar sin cesar. Entonces, en otros términos sería que debemos estar siempre en modo oración. Orar siempre debe ser una actitud en nuestra vida. Hablar con Dios siempre, orar en cada momento, es algo que tenemos totalmente al alcance. No necesitamos hacer más que hablarle a Dios, orar, clamar a Él en toda circunstancia de nuestra vida, sea por una petición, sea por una gratitud, sea para pedir sabiduría de Dios, por lo que sea. Esto es algo funcional. En el trabajo, a lo que te dediques, la profesión que te dediques, en lo que te ocupes, tú y yo necesitamos siempre clamar a Dios. No nos demos por los expertos para hacer las cosas, sino Dios es el que nos da la gracia, la sabiduría, y Dios nos da todo para hacerlo,
para ejecutar lo que Él nos ha encomendado, para hacer nuestro trabajo. Orar siempre. Orar siempre para poder descubrir la voluntad de Dios. Orar siempre para poder caminar en los caminos que Dios ha trazado para nuestra vida, aunque sean caminos difíciles como el pueblo de Israel en el desierto. Orar siempre para poder atender la instrucción que Dios nos da, como en el caso de Agar. Era una instrucción de ve, regrésate y sométete a tu autoridad. Orar siempre para cuando Dios nos dice, tú toma la decisión. No nos traza un sendero, no nos da una instrucción, pero nos dice, tú tomas la decisión. Orar siempre para ello. Y desde hace un momento, y vaya que nos ha tocado tomar decisiones en la vida. Y son decisiones que trascienden a nuestra vida. Por eso debemos siempre clamar a Dios. Aquí está la respuesta. Clamemos a Dios, oremos a Dios, pidámosle a Dios. La Biblia nos enseña entonces un modelo constante de comunicación con Dios. Sí, tenemos momentos de nuestro devocional cuando nos encerramos, como dice Jesucristo, en privado y oramos a nuestro Padre que está en privado y Él nos recompensará en público. Sí, hay momentos cuando oramos y le damos gracias a Dios por un cumpleaños, por un aniversario, por un acontecimiento. Sí, hay momentos, y esto es cuando vamos a comer, a disfrutar los alimentos, oramos a Dios, y cuando vamos a descansar, oramos a Dios, y cuando nos levantamos, oramos a Dios. Sí, hay esos momentos de comunión de oración con Dios, pero este es otro tipo y otro momento de comunión de oración con el Señor. Siempre conectados con Dios, haciendo nuestras labores, nuestros trabajos, pero pidiéndole, Señor, ayúdame, que haya un fluir de nuestro corazón para Dios. Y Dios también así estará derramando su gracia, su sabiduría, su bendición, sus milagros. La oración que Jesucristo enseña aquí es una oración constante. Es una oración que debe estar presente en todas nuestras vidas. Pero también Jesucristo nos enseña algo que es muy funcional para nosotros. Y parece que ha sido una carencia de mucho tiempo atrás, según la historia también lo enseña, pero también parece que se intensifica en estos tiempos. Y esto es perseverar. Perseverar. Pareciera que hoy los matrimonios ya no perseveran. Pareciera que hoy los matrimonios tienen una fecha de caducidad. Perseverar. En el trabajo, en las intenciones, en los proyectos que son necesarios para la vida, en nuestra superación laboral, profesional, ministerial. Necesitamos perseverar. En lo que hacemos, si pusimos nuestra mano en el arado, en algo que estamos haciendo, hablo figuradamente, si pusimos nuestra mano en el arado, tenemos que ser perseverantes hasta alcanzarlo. Eso es lo que debemos transmitirle también a las siguientes generaciones, a nuestros hijos, que perseveren. Perseverar por sobre todas las cosas en el camino de Dios. Perseverar en la otra lección que Jesucristo nos da, y es la fe. Perseverar en la fe. Nunca debemos darnos por vencidos, necesitamos perseverar. Eso es lo que Jesucristo nos enseña en esta lección de Lucas capítulo 18, acerca de la oración, acerca de la perseverancia y acerca de la fe. Nunca darnos por vencidos y que nuestra fe nunca falte. Es lo que dice los últimos versos de este capítulo 18 de Lucas. Dice, si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? Ahí está la oración y ahí está también el perseverar. ¿Seguirá aplazando su respuesta?
Verso 8, les digo, Él pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Que tu fe no falte, persevera, sigue orando, sigue clamando, sigue pidiendo. Dios es fiel y justo. Dios traerá respuesta y recompensa a sus hijos que dependen absolutamente de Él. A sus hijos que nos humillamos delante de su presencia y le decimos, Señor, yo no dependo ni de ninguna otra cosa más que de ti, Señor. No dependo de las circunstancias, no dependo de la economía, no dependo de mi sabiduría, no dependo de mis fuerzas, no dependo de nadie más que de ti, Señor. Y lo que sí alcanzo a entender, Dios, es que al humillarme y al decir que dependo total y absolutamente de ti, tú vas a empezar a abrir puertas. Y entonces veremos tu gloria manifestada sobre nuestras vidas. Sí, hay esperanza. Sí, Dios es fiel. Dios es verdadero. Aprendamos esta lección aquí en Lucas 18, oración, perseverar y fe. Con estos tres grandes ingredientes de la vida cristiana, con estos tres grandes fundamentos de la vida cristiana, nuestra vida tiene que dar un vuelco, un giro para bien y para honra y gloria del Señor. La reflexión que Jesucristo hace al contar esta enseñanza, esta parábola, dice, ¿seguirá Dios aplazando su respuesta? Y tal vez estamos en un momento donde hemos estado clamando y donde le hemos pedido a Dios. Quizá no lo hemos hecho con toda la intensidad. Quizá no hemos orado como el Señor Jesucristo nos enseña y nos exhorta que lo hagamos continua y constantemente, como también el apóstol Pablo nos exhorta a hacerlo en todo tiempo, sin cesar. Quizá no le hemos puesto toda esa intención y esa decisión de clamar a Dios y de orar a Dios en todo momento y en todo tiempo. Y quizá hemos vacilado, quizá nos hemos dado por vencido, quizá hemos dicho, me parece que no se puede. Pero Dios, a través de esta palabra nos dice, ¿seguirá Dios aplazando su respuesta? Y ahí está la misma respuesta a esta pregunta. Les digo, Él pronto les hará justicia. Yo proclamo esta palabra sobre cada uno de ustedes, familias, familia espiritual, iglesias y todos aquellos que están sintonizados en esta transmisión. Yo les proclamo esta palabra de Dios. Decídete a ser un hombre o una mujer de oración, de estar continuamente en comunión con Dios. Decídete a ser perseverante en todas las cosas. Y vaya que una vez más reflexiono brevemente sobre esto. Qué importante es perseverar en las cosas. Lo que empezamos vamos a terminarlo, vamos a perseverar en algo. Empezamos esta carrera, este caminar en la vida cristiana, permanezcamos, perseveremos. Y añado además lo que la Biblia dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Perseverar es importante. Es la cultura del reino también, perseverar. Y que nuestra fe nunca falte. Él pronto les hará justicia. Padre, cada uno de nosotros representa una necesidad, una petición, una gratitud. Cada uno tiene algo especial en su corazón, Señor. Y en este momento yo clamo por tu pueblo, por todos aquellos que están escuchando este mensaje. Que tu palabra llegue a sus corazones, Señor. Y que haya una transformación por el poder del Espíritu Santo y por el poder mismo de tu palabra, Señor. Tú conoces todas nuestras necesidades. Tú nos conoces a todos los que estamos ahora mismo aquí, Señor.
Porque así como sorprendentemente, cuando te presentas y te revelas a Agar y le dices, ¿a dónde vas? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces? Luego le das una instrucción específica. Ahí nos muestra cómo nos conoces. Nos conoces por nombre, nos conoces en lo que hacemos, nos conoces en todo, Dios. Y hoy tú conoces cada corazón y cada vida. Tú conoces nuestras necesidades, tú conoces nuestras gratitudes, tú conoces, como dice tu palabra, los temores del mañana. Tú conoces nuestras preocupaciones del mañana. Tú conoces todo, Señor. Cada vida puede representar una petición, una necesidad, una gratitud. Pero yo te pido en este momento, Señor, que traigas revelación a cada vida y que nos tomemos de esta palabra que hoy tú nos estás presentando y enseñando, Señor. ¿Seguirá Dios aplazando su respuesta? Les digo, Él pronto les hará justicia. Esta es la palabra, Él pronto les hará justicia. Él pronto les hará justicia. Quédate con esta palabra en tu corazón y decide hacer un hijo de Dios de oración. Decide hacer un hijo de Dios perseverante. Y decide también a tener una fe inquebrantable en nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias, Señor, gracias por esta palabra, gracias por tu pueblo y gracias por los milagros que tú estás obrando, Señor, en este momento. Y gracias por los milagros que tú obrarás, Padre, en el nombre de Jesús, porque tú tienes en soberano control todas las cosas. Y nos presentamos delante de ti como tus hijos y nos humillamos delante de ti y te decimos, yo quiero depender total y absolutamente de ti, Señor, de nadie más, en el nombre de Cristo Jesús. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos. El pueblo dice, amén. Recuerden, Jesucristo dijo que volvería y volverá.